vamos a hablar acerca de comunidades. En realidad es un tema interesante, ¿no? Deberíamos empezar recordando la definición y que comunidades son un conjunto de especies que cohabitan en un espacio, en un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Entonces, teniendo en consideración ello, debemos también recordar que las comunidades pues tienen una riqueza de especies particular. Hay comunidades más ricas que otras. Por ejemplo, en los desiertos encontraremos comunidades poco ricas en especies, es decir, con un poco número de especies, mientras que en los bosques tropicales encontraremos comunidades que son mucho más ricas en especies, es decir, que tienen un número mayor de especies. Allí que la definición de riqueza de especies significa el número de especies distintas que hay en un determinado lugar. Las comunidades también siguen un patrón espacial. Por ejemplo, si vemos esa montaña del fondo, parecería como que todo fuera una sola especie. Sin embargo, las condiciones que se dan en los diferentes lugares de esa montaña, como por ejemplo las variaciones en humedad, las variaciones en elevación, las variaciones en la cantidad de luz, hacen que sean distintas especies las que se ubiquen allí. En consecuencia, las comunidades tendrán un lugar particular donde se encuentran, ¿no? Y la mezcla de las diferentes condiciones que hacen que una especie y otra se queden en ese lugar es lo que permite que se forme esa comunidad. Asimismo, cada comunidad tendrá diferentes especies y cada especie tendrá su propia abundancia. Como podemos medir la abundancia de las especies, es posible calcular índices de diversidad, múltiples índices de diversidad. Aquí a la izquierda vemos el índice de Shannon-Wiener, perdón, a la derecha el de Shannon-Wiener y a la izquierda el índice de Simpson. Entonces, en realidad todos esos datos sirven para tener y poder estimar, tener una estimación y poder estimar la diversidad que existe en una comunidad o en un ecosistema determinado. Entendiendo por diversidad pues un término más complejo que riqueza, porque la diversidad ya no solamente incluye la riqueza de especies, es decir, el número de especies, sino también la abundancia relativa de estas especies con respecto a las otras especies. En una comunidad pues también puede haber una estructura vertical, es decir, que conforme van cambiando las condiciones abióticas verticalmente, las especies se van distribuyendo de una forma particular. Por ejemplo, podemos ver ello en una comunidad en la zona intermareal, en una zona costera. También lo podemos ver en el bosque tropical, donde en la parte superior, en las copas de los árboles, habrán plantas que se adecúan a esas condiciones, pero también en la parte inferior, en el sotobosque, en la parte de abajo, pues encontraremos plantas adaptadas a esas condiciones de luz, es decir, a muy pocas condiciones de luz. Para terminar, recordemos también que las plantas florecen siguiendo más o menos un patrón, es decir, hay ciertas épocas del año donde ciertas especies de plantas florecen. Esto determina la presencia de otras especies, como por ejemplo sus polinizadores, y así se va estableciendo una cadena que va siguiendo justamente este patrón fenológico que controlan las especies de plantas. En consecuencia, en una comunidad también podemos encontrar a veces un patrón fenológico entre las especies y lo que va determinando qué es lo que va sucediendo no solo a nivel comunitario sino también a nivel ecosistémico. Bueno, espero que este repaso haya sido útil y que puedas revisar información complementaria al respecto. Hasta la próxima.